La luna sobre Jerusalén estaba llena y blanca como un plato. El aire olía a pan sin levadura y a humo tenue de aceite en lámparas de aceite. Por las calles se escuchaba la mezcla de pasos de peregrinos, el murmullo de plegarias y el ocasional llamado de los vendedores. Era la noche del 14 de Nisán. La ciudad palpitaba con la memoria de una liberación antigua y con la tensión de una espera mesiánica. En una casa alta, en un cuarto que algunos llamarían después el aposento, se juntó un grupo de hombres que, sin saberlo del todo, iban a transformar para siempre los signos de aquella noche. Hoy te invito a entrar con todos los sentidos en esa habitación, no para reconstruir conversaciones privadas con palabras que nadie escribió, sino para mirar los gestos, entender los símbolos y escuchar lo que los evangelios sí nos dejan oír. Lo que realmente sucedió antes de la traición, porque no fue solo un acto ritual, fue una obra de memoria, un gesto de servicio y la instauración de un pacto nuevo en medio de la intimidad. Imagina cómo era la Pascua en el siglo I. Miles de peregrinos habían llegado a Jerusalén. El templo era el corazón del rito pascual. Allí se sacrifica el cordero en la tarde. Allí se sellaba la identidad nacional con sangre y humo. La Misná y otras fuentes rabínicas posteriores reconstruyen para nosotros el orden del Seder. Búsqueda del chametz, bendiciones, la lectura de la historia de la salida de Egipto, 4 copas de vino que marcan el camino del pueblo hacia la libertad. Reclinaban al comer. No era un capricho de comodidad, sino un signo social. Recostarse al comer significaba ser libre, no esclavo. Era una postura de invitado y de confianza. Hay que decirlo con claridad. Muchas de las reconstrucciones que llenan la imaginación provienen de fuentes como la Mishnah y los escritos de Josefo, y constituyen una reconstrucción académica del ambiente. No son revelación adicional, sino herramientas que nos ayudan a situar textualmente lo que los evangelios narran en términos concretos. Con esas herramientas podemos ver mejor por qué algunos gestos de la última cena resultan tan subversivos para la mentalidad de la época. Si esta inmersión te interesa y quieres que sigamos desentrañando detalle tras detalle estos momentos que cambiaron la historia, suscríbete al canal y acompáñame en el resto del viaje. Entrar en el aposento alto es entrar en otro mundo. La arqueología y las descripciones antiguas nos dejan una imagen, una habitación en la planta superior, a menudo al fondo de la casa, con una mesa baja en el centro y divanes o camastros dispuestos alrededor, formando un nu. Los comensales no se sientan sobre sillas como hoy. Se recuestan sobre el brazo izquierdo, dejando la mano derecha libre para tomar los alimentos. La mesa no es el centro que domina desde arriba, sino la superficie que une y permite el intercambio. Luz de lámparas, textiles, una toalla colgando, lebrillos con agua en las esquinas. Todo indica que la higiene del camino y las prácticas de hospitalidad estaban preparadas de antemano. En esta reconstrucción académica, el triclinium, o disposición de los comensales, contextualiza cada gesto. Cuando Jesús se levanta y abandona la mesa para lavarlos, no solo está rompiendo expectativas sociales, está redibujando el mapa de la autoridad. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan convergen en una imagen inquietante. Jesús manda a Pedro y a Juan a buscar y preparar el lugar. No lo hace por improvisación. La instrucción, según Lucas y Marcos, incluye señales prácticas. Encontrad un hombre con cántaro, que os mostrará una habitación. Preparad allí nuestra Pascua. En el relato joánico, el gesto aparece como parte de la soberanía gozosa de Jesús. Él dirige hasta el detalle logístico. ¿Qué nos dice eso? Que la última cena es un acto deliberado. Jesús toma la tradición de su pueblo y la asume, la transforma y la orienta hacia su propia entrega. Al entrar en ese aposento, hay que fijarse en lo que no se ve en el texto,
La sensación de estar rodeado por una tradición viva y al mismo tiempo por una tensión interior que ninguno de los presentes conocería en su profundidad hasta después de la cruz. En ese cuarto hay panes sin levadura preparados, recipientes con hierbas amargas, maror, un cuenco con una pasta dulce y oscura que hoy llamamos charoset, simbolizando el barro de la servidumbre, y 4 copas de vino que marcan etapas del relato. Cada elemento tiene su historia y su peso teológico. Vamos a examinarlos uno por uno, porque entenderlos nos ayuda a captar por qué los gestos de Jesús resuenan tan hondo. La matzá, el pan sin levadura, recuerda la prisa de la salida de Egipto. No hubo tiempo para fermentar la masa. Es signo de urgencia y de humildad. También, por su sencillez, sirve para que el gesto del partir sea claro y comunicable. El maror, hierbas amargas, rememora la amargura de la esclavitud. El charoset recuerda el mortero con barro, una imagen de trabajo forzado. Las 4 copas, según la tradición rabínica, se asocian a promesas de redención. Yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré por pueblo. Frases que dialogan con la teología de Éxodo. Para un judío de la época, la cena era un recitado vivo de la salvación pasada y una declaración de esperanza presente. Y entonces ocurre algo inesperado para muchos. El maestro, que había sido quien invitó, se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los suyos. El lavatorio de pies era tarea de siervos. En la cultura mediterránea de entonces, los visitantes llegaban con polvo del camino, y el anfitrión no siempre tenía servicio disponible. Era en la hospitalidad donde la humillación del lavar los pies podía recaer en un servidor designado. Que Jesús tome esa postración de servicio delante de sus discípulos es un signo deliberado, es una inversión radical de la idea de poder. Juan 13 nos ofrece el cuadro con particular nitidez. Jesús se levanta, toma la toalla, vierte agua y comienza a lavar los pies. Pedro reacciona con fuerte resistencia. No quiere permitir que su maestro lo degrade. La respuesta de Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Paráfrasis del texto joánico. No es una amenaza ritualista, es una llave teológica. Pertenecer al grupo de Jesús implica recibir la purificación que Él ofrece. No se trata simplemente de higiene, sino de participación en un modo nuevo de relación. La pureza que Jesús encarna y distribuye es simbólica del servicio y de la purificación interior. El gesto del lavatorio también abre la puerta a una enseñanza sobre liderazgo. Cuando Jesús explica que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, paráfrasis basada en el sentido de los sinópticos, está enlazando servicio con gloria, subvirtiendo la estructura que vincula estatus con dominación. Es una ética que se hará visible de forma culminante en el Calvario. La grandeza de Dios se revela en la entrega, y la entrega humana que imita a Dios se llama servicio sacrificial. En un nivel práctico, hay una conexión entre el lavatorio y la cena misma. Jesús no solo lava pies, sino que prepara a sus discípulos para un movimiento más amplio que unirá la memoria de la Pascua con su propia entrega. La intimidad del gesto revela lo que ocurre en la mesa. La comunidad está llamada a alojar la técnica del servicio como norma de su vida. Entonces llega el momento de la ruptura interna. Jesús anuncia que uno de los suyos le va a entregar. Nadie lo espera con la misma claridad con que él lo declara. La noticia corta la sintonía de la cena. Rostros que primero se habían concentrado en el pan y el vino se vuelven interrogativos. ¿Soy yo, Señor? Resuena la pregunta de varios, un eco de incredulidad mezclada con miedo. Los evangelios conservan con fidelidad el choque emocional. La traición no se anuncia desde fuera, sino desde el centro de la intimidad.
En Juan, el relato añade un detalle perturbador. La señal del traidor viene en forma de comida compartida, el que mete la mano en el plato conmigo. Y Jesús, después de mojar el bocado, lo da a Judas. Ese bocado no es un invento literario para adornar la escena, es una imagen potente. La traición empieza con lo que debería haber sido expresión máxima de comunión. Y cuando Judas se levanta, no sale a la luz de la calle, sino a la noche. Juan subraya la dimensión teológica del gesto. Salir a la noche no es mera cronología, sino metáfora de la elección moral. La oscuridad es paralela a la acción de quien se aparta de la comunión para pactar con las autoridades. No inventemos motivos privados. Los evangelios registran hechos y algunos motivos generales. Ambición, amor al dinero aparecen asociados, pero no permiten que llenemos con novelas la mente de Judas. Lo que sí afirman es que su salida es parte del relato redentor. En la trama pascual, la traición opera dentro de la libertad humana y al mismo tiempo empuja la historia hacia la cruz. La escena de la traición en la mesa convierte la intimidad en escenario de la Pascua definitiva. Aquello que era memoria de liberación antigua se muestra ahora como prefiguración de algo que será cumplido por la entrega del Hijo. Tras ese silencio turbador viene la comida y la institución. Los relatos sinópticos y la primera carta de Pablo a los Corintios nos ofrecen los elementos esenciales: pan partido, palabra de bendición, copa compartida y mandato de memoria. Es preciso detenerse en cada una de esas acciones, porque ahí se concentran conexiones teológicas profundas. El pan que Jesús parte, en el contexto de la matza pascual, tiene resonancias múltiples. Es pan sin levadura, recordatorio de la haste y pureza. Es pan partido como símbolo de su cuerpo entregado. En las palabras que los evangelios atribuyen a Jesús, esto es mi cuerpo, la metáfora se convierte en signo. En 1 Corintios 11, Pablo recoge y traslada esa institución a la vida de la iglesia primitiva. El pan partido es anuncio de un cuerpo ofrecido por la humanidad, y comerlo significa participar de esa ofrenda. Aquí hay un doble movimiento: memoria del pasado, éxodo, y anticipación de un sacrificio que marca un antes y un después. La copa tiene un recorrido equivalente. En el Seder pascual, las copas simbolizan etapas de la redención. Jesús toma una copa, la bendice y la presenta como la copa del nuevo pacto en mi sangre. Paráfrasis de las palabras evangélicas y paulinas. El concepto de pacto, del hebreo berit, es central en la historia de Israel. Pactos se sellan con sangre para sellar una alianza firme y vinculante. Cuando Jesús declara la copa como el signo de un nuevo pacto, está diciendo que su muerte será la consumación de la alianza. La sangre derramada no solo rememora la sangre del cordero en las jambas, sino que inaugura una alianza capaz de reconciliar y redimir. Los profetas como Jeremías ya habían anticipado la palabra de un pacto renovado. Los evangelios y la carta a los hebreos leen en la entrega de Jesús el cumplimiento de esa promesa. Pero hagámoslo con prudencia teológica. Hablar de pacto no significa afirmar automáticamente efectos mecánicos para quien participa del rito. Los evangelios y las cartas neotestamentarias atienden tanto al gesto comunitario como a la disposición del corazón. Haced esto en memoria de mí. Es un mandato que organiza la vida litúrgica de la Iglesia. La cena es signo y anuncio, proclamación y espera. En 1 Corintios 11, Pablo insiste en la necesidad de discernimiento antes de participar, advirtiendo contra la trivialización de un gesto que es, por su naturaleza, una proclamación de muerte y de esperanza hasta que Él vuelva. Desde la perspectiva exegética, conviene comparar los textos.
En Mateo y Marcos, el gesto aparece en el marco de la Pascua. En Lucas, la cena tiene un tono de despedida profética y ofrece detalles sobre el porqué del mandato. En Juan, aunque la cena se contextualiza de forma distinta, hay una presión sobre el significado de la intimidad y del servicio, como vimos en el lavatorio. Pablo, en la comunidad de Corinto, recoge esas tradiciones para corregir abusos litúrgicos y para afirmar la dimensión escatológica de la cena hasta que vuelva. Comer el pan y beber la copa es proclamar la muerte del Señor hasta su regreso. Al detenernos en la interrelación entre Cordero Pascual y cuerpo de Jesús, la teología cristiana ha hablado de Jesús como el Cordero de Dios. La imagen conecta la sangre que protegió a Israel en Éxodo y la sangre que Cristo derrama por la comunidad. El libro de Hebreos, con su lenguaje sacrificial y su lectura de la muerte de Jesús como ofrenda única y definitiva, articula teológicamente esta conexión. Ya no se repite el sacrificio en el templo, la entrega de Cristo cumple y trasciende. Si insistimos en la filigrana de este pensamiento, observamos que la última cena es el umbral donde memoria antigua y cumplimiento escatológico se encuentran. El pan partido y la copa son signos que hacen visible esa convergencia. Las implicaciones litúrgicas son múltiples. Cuando la Iglesia celebra la cena, no está simplemente recreando una escena antigua, está actualizando la memoria fundante. Participar en el pan y la copa es entrar en la narrativa que une liberación antigua y redención futura. El mandato, haced esto en memoria de mí, tiene un matiz performativo. La acción de la comunidad representa la obra redentora. No la repite en sentido sacrificial, igual al de la cruz, pero sí la recuerda y la anuncia hasta la consumación final. Aquí conviene respetar las diferencias confesionales. Hay tradiciones que hablan de sacrificio de la Eucaristía y otras que subrayan la dimensión conmemorativa. La lectura bíblica debe permitir ambas tensiones sin forzar conclusiones que el texto no propone. En lo litúrgico, además, el acto mismo de partir y compartir implicaba una ética comunitaria concreta. En una mesa donde la hospitalidad era tesoro, repartir el pan era distribuir identidad. Los que comen en la misma mesa son, en cierto sentido, familia. Por eso, la institución de la cena es también un acto fundante de comunidad. Pablo señala la dimensión ética cuando denuncia que algunos comen sin esperar a los demás o con egoísmo. El signo de la unidad se desdibuja cuando la mesa se convierte en espectáculo. La última cena restablece la mesa como lugar de servicio, memoria y comunión. Es importante aquí subrayar algo que a veces se pierde en el análisis histórico. Las palabras y los gestos de esa noche se entrelazan. No hay separación tajante entre el lavatorio y la institución, entre el anuncio de la traición y la proclamación del nuevo pacto. Todo sucede en un tejido unitario de signos. Jesús lava pies y luego parte el pan. Confiesa la traición y enseña la entrega. Habla del convenio y, poco después, sube la parábola del siervo que se hace cabeza. La cena funciona como lente teológica. Lo que en la tradición pascual se relacionaba con la liberación nacional, ahora se refiere a la liberación cósmica por medio de la entrega de Cristo. Al terminar el acto de partir el pan y entregar la copa, conviene detenerse en la mezcla de solemnidad y rutina que entonces debía haber. Por un lado, la acción era ritual, pan, copa, bendición. Por otro, las palabras de Jesús imprimieron a esos objetos un peso nuevo que ninguno de los presentes podía medir del todo. Haced esto en memoria de mí no fue una frase retórica para la mesa, fue mandamiento comunitario que sellaría la identidad de la iglesia naciente. Comer ese pan y beber de esa copa, para los primeros cristianos, significaba proclamar la muerte del Señor hasta su venida,
Era una acción que miraba hacia atrás, Éxodo, hacia el presente, acompañar la entrega de Jesús, y hacia adelante, la espera del reino. El ambiente en la habitación debía estar cargado. Había pan partido, copas vacías o medio llenas, manos manchadas de aceitunas y jugo de uva, el murmullo de preguntas, quizá lágrimas contenidas al vislumbrar la profundidad de lo dicho. Y en medio de todo, la figura de Jesús, que no se presenta como un héroe distante, sino como el que sirve y ofrece. En su comportamiento convergen el signo pascual y la entrega definitiva. Luego, la narrativa bíblica sigue. Tras la institución viene el canto del Jalel, los salmos 113 a 118 y la marcha hacia el monte de los olivos, hacia Getsemaní, donde la oración de agonía, la súplica y la entrega se manifestarán de manera insoportable para la carne humana. Es en ese cruce final donde la copa, tan celebrada minutos antes, aparece como símbolo de sufrimiento real. Jesús ora: Padre, si quieres, pásame esta copa. Paráfrasis evangélica. Un clamor que no contradice su obediencia, sino que expresa el peso humano de la entrega. Pero antes de emprender ese camino, hay que entender lo que quedó en la mesa: el gesto de servicio, la revelación del traidor, la institución del nuevo pacto. Esos elementos despliegan un significado que continuará desenrollándose cuando los discípulos salgan al fresco de la noche, caminen por senderos empedrados y enfrenten la angustia de la oración. Allí, en ese tránsito, la historia no termina de revelarse, apenas se encamina hacia su clímax. Y es precisamente en esa salida, en ese paso desde la intimidad del aposento a la soledad del huerto, donde la tensión se hace más densa. La comunidad que compartió pan y vino ahora se verá puesta a prueba. Quedan preguntas que arden y que la noche promete responder. ¿Cómo sostendrán su identidad los que han recibido la toalla y han comido del pan? ¿Cómo enfrentará cada discípulo el precio de su propia fragilidad? ¿Qué significa para la iglesia futura recordar cada vez esa cena sin reducirla a un rito vacío? Esas preguntas marcan el umbral por el que los protagonistas cruzarán en los minutos que siguen, y por el que nosotros debemos pasar también si queremos comprender realmente lo que ocurrió antes de la traición. Salieron de la habitación con el peso de esas preguntas todavía vibrando en el pecho. La noche, que afuera había sido testigo del bullicio de la ciudad, ahora adoptaba un tono diferente, más íntimo, más expectante. Los comensales, todavía envueltos en mantos y en los aromas de la comida, se alinearon en la procesión que debía llevarlos hacia el monte de los olivos. El Jalel, los salmos 113 a 118, abrió un pasaje de alabanza que servía a la vez como puente litúrgico y como escudo emocional. Alabanza que acompasa el paso, que pone palabras a lo que el corazón no puede nombrar del todo. Estos salmos, que los judíos entonaban cada Pascua como culminación de la cena, son una polifonía de recuerdo y de esperanza. Comienzan con la invitación a alabar al Señor, avanzan celebrando su misericordia hacia la casa de Israel y concluyen con llamados a la acción. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, paráfrasis del Jalel. Al entonarlos, los discípulos no solo cumplían un rito, se estaban inscribiendo en una narrativa que había sostenido a generaciones. Para Jesús, ese canto no era mero fondo musical. Lo usó como preparación del corazón, como contexto para la oración que vendría, como memoria que no se agota en cantos, pero que los elige para sostener la fragilidad humana antes del paso decisivo. La marcha hacia Getsemaní transcurrió por calles que conocían la fatiga de los peregrinos, y por sendas que cruzaban huertos donde el aire olía a olivos y a humedad. La arqueología y las fuentes antiguas nos ofrecen pistas sobre ese trayecto.
senderos empedrados, escalones gastados por 1000 pies, muros bajos que delimitaban huertas. La noche hacía visibles las formas principales y borraba los detalles, y tal vez eso ayudaba a que los hombres se concentraran en lo esencial. El silencio no era absoluto. Se oían pasos, respiraciones, el leve crujir de las mantas al moverse. Jesús caminaba con una serenidad que no anulaba la intensidad, una serenidad cargada de propósito. Al llegar al huerto, la escena cambia de registro. No estamos ya en la sala cálida de los divanes, estamos en la soledad abierta de los olivos. Getsemaní, según reconstrucciones académicas basadas en la topografía y en las tradiciones antiguas, era un huerto que ofrecía refugio y cierto anonimato, pero también un lugar de intimidad con la tierra y con el cielo. Allí, entre raíces retorcidas y hojas que susurraban, Jesús se separa de los suyos para orar. El texto evangélico enfatiza el contraste, la intimidad de la mesa, la fraternidad compartida con pan y copa, se complementa con la soledad de la oración que ahora toma la forma de agonía. Los relatos sinópticos describen este pasaje con imágenes que no olvidamos. Jesús se postra, ora con intensidad, regresa y encuentra a los discípulos dormidos. Lo hace varias veces. La repetición subraya la distancia entre el peso de la entrega y la fragilidad humana. Hay que respetar la medida literal del texto. Los evangelios no convierten la escena en un teatro de gestos grandilocuentes, sino en una sucesión de momentos humanos y teológicos. La oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, paráfrasis basada en Lucas y en los sinópticos, no indica rechazo del plan divino. Expresa el vértigo humano que enfrenta a la voluntad propia con la obediencia filial. En ese diálogo no se diluye la decisión, sino que se confirma. La entrega está sostenida por la comunicación íntima con el Padre. Lucas añade un detalle que nos detiene, el sudor como gotas de sangre. Es una imagen perturbadora y al mismo tiempo profundamente humana. No necesitamos convertirla en teoría médica para entender su sentido teológico. Este sudor extremo, si se describe así, habla de un cuerpo bajo una presión espiritual y emocional que atraviesa la carne hasta lo físico. En la escena, ese sudor es parte del testimonio de que la decisión de entregarse costó. No fue indiferente, no fue meramente ritual. Fue sufrimiento encarnado. La agónica súplica y la sumisión en obediencia forman juntas la arquitectura de lo que vendrá. Mientras tanto, los tres que Jesús llevó más cerca, Pedro, Santiago y Juan, según Lucas, no pudieron sostener la mirada de la tarea nocturna. El sueño los pilló como a cualquier ser humano rendido por la tensión. Esto no sirve para exonerarles moralmente de la fragilidad que luego se evidenciará en la negación o en la huida. Sirve para recordarnos que los primeros testigos de la entrega no fueron héroes perfectos, sino hombres de fe y flaqueza, lo cual hace más creíble y más conmovedora la narrativa. Dios obra su obra a través de la carne quebrada de sus amigos. Allí, en la penumbra, la copa que Jesús había alzado minutos antes en la mesa reaparece simbólicamente como la copa del sufrimiento. La misma palabra, copa, que en el ceder evocaba promesas de liberación, se llena ahora de la ambigüedad del sufrimiento y del misterio redentor. La historia bíblica conoce esta ambivalencia. La copa puede ser signo de bendición o de juicio, puede significar comunión o pasaje de dolor. En Jesús, la copa ofrece esta síntesis. En su entrega, la redención y el sufrimiento se tocan. No debemos intentar diluir la tensión. En la teología del Nuevo Testamento, la liberación definitiva pasa por el sufrimiento vicario del Hijo. Mientras Jesús ora, la escena de la salida de Judas adquiere un nuevo matiz. Antes habíamos visto la imagen de la traición como una salida hacia la noche. Ahora,
la decisión de Judas, según los evangelios, se convierte en la palanca que desencadena la cadena de acciones. El relato no presenta a Judas como un simple personaje trágico con un guión ya escrito. Lo muestra como humano responsable. Hizo un acto, buscó acuerdos con las autoridades, volvió para consumar la señal que permitiría a los soldados identificar a Jesús. La economía narrativa lo pone como agente, no como marioneta. Esta tensión entre la voluntad humana y el propósito salvífico divino es una de las grandes preguntas teológicas que la escena plantea sin resolver dogmáticamente. Ambas dimensiones coexisten en el texto. Al amanecer, si se puede decir así, o mejor dicho, al avanzar la madrugada, llegan los soldados y los oficiales. La violencia de esos momentos contrasta con la serenidad del que se entrega. Jesús no ofrece resistencia para salvar su vida, no porque sea incapaz de hacerlo, sino porque su identidad se realiza en esa entrega. La escena del arresto, que los evangelios describen con variaciones, sigue mostrando que el mal se manifiesta más amenazante cuando se infiltra en la intimidad. El que fue identificado por un beso, el acto de aquellos que estaban dentro del círculo de confianza, se produce en medio de las figuras humanas que compartieron pan y plegaria. Volvamos, antes de seguir adelante hacia el Calvario, a la mesa y hagamos un ejercicio de exégesis detallada sin invadir el texto con lo no dicho, pero sí iluminando lo que sí aparece. Tomemos en paralelo las voces que nos transmiten la institución. En Mateo 26, 26, 29 y su paralelo en Marcos, la acción es breve pero densa: tomar el pan, bendecir, partir y dar. En Lucas 22, 19, la formulación añade la idea del hacer esto en memoria de mí. Pablo, en 1 Corintios 11, 23, 26, nos transmite probablemente una formulación litúrgica primitiva que la comunidad celebraba. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Paráfrasis. Notemos algunos elementos a examinar uno por uno. Primero, el pan. En todos los relatos se parte y se comparte. Partir el pan no es una mera formalidad, es un acto simbólico que comunica fractura y relación. El cuerpo que será ofrecido se presenta en esta acción como aquello que se da, que es partido por la humanidad. El gesto vincula la tradición pascual, la matzah, con la nueva interpretación. Ya no solo se recuerda la salida de Egipto, sino que se anuncia el acto que dará pleno significado a la liberación humana. El pan no se consume como prueba de una cena común, se convierte en signo que exige discernimiento, como advierte Pablo en su carta contra la trivialización de la mesa. Segundo, la copa. La expresión «la copa del nuevo pacto en mi sangre», paráfrasis, nos obliga a recordar la centralidad del lenguaje del pacto en el Antiguo Testamento. En las culturas del cercano Oriente, sellar un pacto con sangre era norma. La sangre ofrecía garantía, recuerdo y señal de unión. Jesús redefina esa figura. Su sangre no es un instrumento para atar unilateralmente a Dios, sino el medio por el cual se establece una alianza que incluye perdón, reconciliación y una esperanza futura. En términos teológicos, la sangre conecta la memoria del Cordero Pascual con la realidad sacrificial de la entrega de Cristo. Hebreos articula esto en una teología de cumplimiento. La consumación no es repetición del rito, sino su realización definitiva. Tercero, el mandato. Haced esto en memoria de mí. Este mandato articula la praxis eclesial. No es una invitación decorativa, es una orden que funda identidad. Hacer la cena es recordar y representar, es mantener la proclamación de la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Ves Corintios 11, 26? Esta doble dimensión, memoria histórica y expectativa escatológica, define la liturgia cristiana en su núcleo. La memoria activa implica ética.
Ser cuerpo partido y comunidad que espera exige que la mesa no sea instrumento de egoísmo. Pablo lo recuerda con firmeza. La cena remite a comunión y a juicio. Examinemos ahora con cuidado cómo este ritual se convirtió en práctica comunitaria y qué peligros enfrentó. En la comunidad de Corinto, algunas prácticas litúrgicas habían degenerado en desigualdad. Los ricos comían y bebían mientras los pobres pasaban hambre, lo cual pervertía el signo de la mesa. Pablo reprocha con dureza porque aquello que debía expresar unidad y solidaridad estaba siendo usado para acentuar divisiones. Esto nos trae una lección clara para hoy. Participar en la cena sin conversión ética es desvirtuar el gesto fundante. La mesa nos forma, no somos formados por ella simplemente en lo simbólico, sino en la realidad concreta de la vida comunitaria. Es importante además recordar que las diferencias doctrinales sobre la presencia en la Eucaristía no invalidan el núcleo del mensaje. En el centro está la proclamación de la muerte del Señor y la llamada a la comunión. Hay tradiciones que a partir de esta escena construyen un lenguaje sacramental más desarrollado. Otras insisten en la dimensión conmemorativa. El texto bíblico no anula esas apuestas históricas, pero las contiene en su tensión. Como predicador y estudioso, mi deber es mostrar esta riqueza sin reducirla a una sola lectura dogmática. La cena, en su núcleo bíblico, permanece como memoria performativa que une a la comunidad con la historia de la salvación y con la esperanza del reino. Volvamos a la narrativa y avance hacia la pasión, sin sobreexponer detalles ya conocidos, sino subrayando cómo la última cena, con sus gestos de servicio, su anuncio de traición y su institución sacramental, ha constituido el marco teológico de todo lo que sigue. Desde la mesa hasta la cruz, se despliega un único movimiento salvífico. No son episodios disjuntos, sino puntos de una misma curva que va de la intimidad del gesto a la universalidad del sacrificio. La cena inaugura el significado de la cruz. La cruz realiza el significado de la cena. Pensarlo así ayuda a evitar lecturas fragmentarias. En el camino hacia el Calvario, los discípulos experimentan la consecuencia de su fragilidad, la negación de Pedro, el abandono general, la confusión que sigue a la violencia. Estos episodios, narrados con crudeza en los evangelios, no tienen la intención de humillar a los protagonistas, más bien muestran que la obra divina no necesita la perfección humana para llevar a cabo su designio. La gracia actúa en medio de la fragilidad. La comunidad se forja no en la ausencia de fallos, sino en la conmoción de la redención obrada por Dios a pesar de ellos. Al contemplar hoy la mesa de la Iglesia, la pregunta que nace de la última cena es esta: ¿cómo recordamos? ¿Cómo hacemos memoria sin anestesiar la realidad con rituales mecánicos? La memoria activa a la que Jesús invita implica 3 movimientos que conviene subrayar y practicar. Primera, atención, detenerse para ver lo que se hace sin prisa. Segunda, disposición ética, reconocer que participar exige cambio de vida. Tercera, esperanza, celebrar la cena como anticipación del banquete del reino, la gran mesa donde todas las cosas serán reconciliadas. Prácticamente, esto se traduce en gestos sencillos pero significativos. La preparación personal antes de participar puede incluir un examen de conciencia breve, la oración por la comunidad y por los que sufren, y una decisión concreta de llevar la mesa fuera del templo hacia la vida cotidiana, compartir pan, acoger al necesitado, perdonar. En la celebración comunitaria, preservar la centralidad de la palabra y del compartir, evitando que la liturgia se convierta en un espectáculo consumista, ayuda a mantener lo esencial. Además, la predicación que acompaña la cena debería recordar tanto el perdón recibido como la responsabilidad ética que este perdón genera.
No conviene olvidar tampoco la dimensión sacramental y escatológica. La cena nos coloca entre ya y todavía no. Ya hemos recibido el don, todavía esperamos la consumación. Esa tensión es una escuela de paciencia y de fidelidad. Participar en la cena es, por tanto, proclamar la obra realizada y reafirmar la esperanza del cumplimiento final. Es una práctica que educa la mirada, nos enseña a leer la historia con ojos de promesa. Al volver la mirada a la escena de Jerusalén aquella noche, podemos identificar con claridad lo que, en el título de este estudio, se entiende por lo que realmente sucedió antes de la traición. No fue solamente un conjunto de hechos sueltos dispuestos en una cronología. Fue, sobre todo, la articulación de gestos que prepararon la entrega, el servicio que subvirtió el poder, el anuncio que puso al descubierto la fragilidad humana, la institución que transformó los símbolos del pasado en las señales de la nueva alianza, la oración que mostró la humanidad herida y obediente del Hijo. Esos gestos no son previos o accesorios, constituyen el alma del acontecimiento pascual. Este enfoque tiene consecuencias concretas para nuestra vida comunitaria hoy. Si la cena se celebra sin reconocer la conexión íntima entre servicio y sacrificio, se corre el riesgo de que la liturgia se convierta en un mero recuerdo cultural. Si se olvida la necesidad ética que acompaña la mesa, la vida comunitaria se empobrece. Si no se mantiene la dimensión de asombro y de temor reverente, el acto pierde su energía transformadora. Por eso insistimos en la memoria activa. Cada vez que la Iglesia parte el pan, no solo rememora, proclama, transforma y se compromete. Quisiera terminar volviendo a la imagen de la noche y a la de la salida de Judas, no para detenernos en el escándalo de la traición, sino para resaltar la metáfora que el Evangelio nos entrega. La traición fue salida hacia la noche, y sin embargo, la mesa había sido iluminada por el gesto del servicio y por la promesa del pacto. La tensión entre luz y oscuridad, entre hospitalidad y traición, nos interpela todavía. Nos recuerda que el drama de la historia se juega en la intimidad de las relaciones humanas y que la respuesta de Dios consiste en hacerse servidor y en ofrecer su vida para abrir el escaso espacio donde la comunión pueda ser restaurada. Antes de cerrar, te lanzo 2 preguntas para que te acompañen después de escuchar esta narración. ¿Qué gesto de servicio estás llamado a practicar hoy en tu familia o en tu comunidad? ¿Cómo puedes hacer de la memoria de la cena una fuerza que transforme tu ética cotidiana? Responder a estas preguntas no exige grandes teatros de devoción, exige disposiciones simples y sostenidas. Perdonar, compartir, acoger, defender al pequeño. La última cena y la madrugada en Getsemaní siguen hablándonos, porque en ellas se concentran, como en un cristal, las verdades fundamentales del cristianismo: Dios que sirve, pecado que traiciona, pacto que redime, comunidad que se forma en la fragilidad. Lo que realmente sucedió antes de la traición no fue un mero preludio, fue la preparación explícita de lo que haría visible la gloria de Dios en la cruz. La humillación que salva, la entrega que crea comunión, la oración que sostiene la obediencia. Si esta exploración te ha tocado y quieres profundizar más en las palabras y en los textos que hemos mencionado, los pasajes de Juan 13, Mateo 26, Lucas 22, Marcos y 1 Corintios 11, así como los himnos del Jalel, te animo a leerlos pausadamente en tu Biblia y a comparar las variantes. Verás cómo cada evangelista aporta matices que enriquecen la comprensión global. Y si te interesa que preparemos un estudio con análisis versículo por versículo de alguno de esos textos, dímelo en los comentarios y lo organizaremos en futuras entregas. Para concluir, vuelve la vista a la mesa. Imagina las manos que partieron el pan y las que alzaron la copa.
Imagina la toalla sobre los hombros de un maestro que lavaba pies. Imagina el huerto donde la oración se volvió agonía. Todo ello forma un único relato que nos llama a la memoria activa y a la responsabilidad amorosa. Si conoces a alguien que necesita ser llevado a ese asombro, al familiar que participa mecánicamente, al amigo que ha olvidado lo que significa la cena, al creyente cansado que necesita volver a maravillarse, comparte este video con esa persona. Suscríbete al canal para recibir más estudios que unan historia, exégesis y aplicación devocional. Que la memoria de aquella noche nos siga formando y que la mesa de la iglesia sea siempre fuente de humildad, de comunión y de esperanza, hasta que llegue la gran cena definitiva del reino.